portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov ha declarado este jueves que el objetivo de la operación militar de Rusia en Donbass es desmilitarizar y desnazificar Ucrania y que la palabra ocupación no es aplicable a las acciones de Moscú. El vocero de la presidencia rusa indicó que la duración del operativo militar será determinada por Vladimir Putin. ...95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. 8 de la mañana con 27 minutos, 8 con 27 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya vía telemática esta vez a la doctora Catalina Barreiro, docente universitaria, analista internacional, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctora Barreiro? Buenos días, bienvenida, le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. En las últimas horas, el presidente de Ucrania ha propuesto sentarse a la mesa de negociaciones con su par de Rusia, el señor Vladimir Putin, para prevenir más muertes de personas. ¿Cómo analizar esta reacción que ha tenido, por un lado, el presidente de Ucrania al verse de cierta manera solo, porque eso es lo que ha dicho, que a Ucrania le han dejado solo, que la OTAN no quiere participar directamente, que tiene miedo, dijo esta mañana el presidente de Ucrania? ¿Cómo entender ahora esta reacción, esta propuesta a Putin para que se puedan sentar a conversar y tratar de solucionar, si es que se puede todavía, de forma pacífica este conflicto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad lo que estamos observando y estamos viviendo es una situación que no la había visto el mundo desde prácticamente los años 50 de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la misma. Creo que es importante mirar que en este momento la capacidad rusa de control territorial sobre Ucrania aparentemente ha aislado a este territorio de la posibilidad de una ayuda clara de la OTAN y de los Estados Unidos. Es lo que está diciendo el presidente ucraniano. Pero en realidad lo que también estamos mirando desde los foros multilaterales y desde los Estados Unidos principalmente es una serie de estrategias de tipo de bloqueo para que Rusia se siente a negociar. Putin también ha demostrado de alguna manera la posibilidad de que una vez que está controlado ese territorio podrían negociar. Claro, la pregunta que cabe en este sentido es ¿qué es lo que se va a negociar? Desde el principio de esta escalada del conflicto se vio que los diálogos eran entre Putin, la OTAN y los Estados Unidos. Y muy al margen de estos diálogos estuvo el presidente de Ucrania. Ahora lo que estamos viendo es que hay un control total prácticamente militar de Rusia sobre Ucrania y que tenemos una Ucrania prácticamente dominada militarmente con un presidente que está prácticamente pidiendo auxilio. ¿Cuál sería ahora la salida o cómo cree usted que va a ser el desenlace si es que se llegan a sentar a conversar el señor Zelensky con el señor Putin? ¿Cree usted que podría haber una salida pacífica y qué se va a significar esa salida para Ucrania? A ver, creo que debemos mirar que la estrategia rusa militar desde el 2014 ha sido tener estas ofensivas militares fuertes, como lo que pasó en Crimea y que también estuvo en ese momento en Ucrania. Pero Ucrania, gracias al presidente que era muy alineado con los criterios de Putin, Ucrania pudo salir de ese momento de conflicto. Crimea, en cambio, no lo pudo salir, simplemente fue anexado a Rusia, sin más ni más y con, digamos, a vista y paciencia de todo el mundo. En este caso, lo que sí está pidiendo Putin es que se mantenga aislada a Ucrania en las negociaciones de las influencias que podría ser
tanto la OTAN como los Estados Unidos. Creo que en ese sentido el escenario óptimo podría ser llegar a un acuerdo. Muy probablemente Putin sí quiere tener alguna injerencia en nivel del gobierno ucraniano y poder, digamos, controlar sobre todo el tema del Mar Negro. Inclusive hay estas dos provincias que han expresado su simpatía con Rusia, que podrían también significar momentos de negociación sobre, a lo mejor esas van hacia lo que es Rusia, pero si no llegaría a pasar esto, si no se llegarían a sentar entre ellos, muy probablemente esta escalada podría significar ya las retaliaciones tanto de los Estados Unidos, que son de tipo financiero, y que podrían aislar de alguna manera hacia Occidente, a Rusia, no hacia Oriente, pero sí hacia Occidente, y que esto sí significaría generar espacios más grandes de involucrados. Que esto podría tener altos riesgos, ¿no? Porque el involucramiento no necesariamente es apocalíptico, pero sí podría llegar a una escalada en donde el globo tendría que optar por ser enemigo o amigo de alguno de los actores que se pueden estar ahí dentro de lo que significa. Ahora, doctora Barreiro, ¿usted cree que esta respuesta de la OTAN y sobre todo Estados Unidos vaya más allá del tema de las sanciones económicas, de ahogar financieramente, de aislar a Rusia en el ámbito internacional, o cree que va a llegar un momento en que esta respuesta también sea bélica? El tema de las sanciones financieras no son tan simples como podrían ser, por ejemplo, para otros países, digamos, como Cuba. El tema del sistema financiero ruso es que constantemente ha sido cuestionado la legitimidad de sus recursos. Eso quiere decir que ha habido unas versiones que gran parte de estos grupos oligárquicos que rodean a Putin, que son los de mayor capacidad económica en Rusia, tienen operaciones con economías ilegales y con crimen organizado. Esto sí cambia la tónica, como digo, no solamente significa aislar a Rusia, es calificar a Rusia como un estado que podría estar bordeando estos estados narcotraficantes como Afganistán. Y esto sí podría significar otro nivel de conflicto en donde podría terminar en una escalada militar global. Doctora Barreiro, ¿qué le hace atractiva a Ucrania? Le pregunto, porque no es que es un país que tenga una economía súper fuerte o muchos recursos naturales. ¿Qué le hace atractiva a Ucrania para que Rusia haya decidido dar este paso? Y esto también, de acuerdo a algunas opiniones, es producto del irrespeto del acuerdo de Minsk. ¿Es así? El acuerdo de Minsk, se tuvo que hacer el acuerdo de Minsk porque ese territorio es apetecido por todos, no solamente por Rusia. El acuerdo era justamente porque Ucrania es el traspaso de Euroasia, o sea, va a Europa y va a Asia. Tiene el acceso del gas, del gasoducto, tiene el acceso del oleoducto, es el granero de Rusia, pero sobre todo es su posición geoestratégica en el Mar Negro. Y el Mar Negro, que además ahora se ha convertido en un escenario que podría ser también el acceso de la China hacia Europa con la ruta de la seda, ¿no? Con la franja y la ruta, que es el proyecto comercial chino, que significaría también una expansión de su economía y de su influencia. De hecho, no es que solo a Rusia le interesa, a la OTAN también le interesa, como digo, por estos elementos geoestratégicos que le permiten el acceso y la contención desde la OTAN de Rusia y China hacia Europa, y en cambio de Rusia y China de Europa hacia el Asia. Es un punto álgido donde lo que se quiere es el control para que una de las dos influencias sea la que reine ahí. Ahora, ¿en qué puntos puede basarse esta negociación que plantea el presidente de Ucrania? ¿Qué le puede ofrecer la Rusia? ¿Dónde pueden llegar a un punto de coincidencia para poner fin a este conflicto de manera pacífica? O sea, la primera cosa que es importante mirar es que Rusia no ha defenestrado al presidente, ¿ya? A pesar de que controla militarmente el territorio.
Esto es una cosa importante que hay que destacar. Con lo cual le hace todavía al presidente el vocero oficial de un Estado para negociar. Esto es lo primero. De hecho, el presidente hablaba y decía, el primer objetivo soy yo. O sea, él mismo estaba esperando que o le defenestre o inclusive pueda ser asesinado. O sea, habían varias cosas. De todas maneras, esto no ha pasado. En segundo lugar, hay que mirar que si Rusia pide que no esté la injerencia de la OTAN y de los Estados Unidos, muy probablemente la negociación va a ir a través de que se tenga la garantía de una seguridad militar y de defensa que Rusia pueda garantizarle a Ucrania. Si esto aceptaría a Ucrania, evidentemente su necesidad de que la OTAN se inmiscuya dentro de sus temas quedaría totalmente denegada. En tercer lugar, podría ser que Rusia pida sí el control de las provincias prorrusas. Y finalmente, si no existe acuerdo, al tener un control militar, sí es posible que terminen defenestrando al presidente y controlando Rusia el territorio, como hizo en Crimea. Y ahí pasaría, o qué tan posible es esta intención que dicen algunos expertos de que detrás de todo este conflicto lo que quiere en realidad el presidente de Rusia es reconstituir la ex Unión Soviética. ¿Esto es posible a estas alturas? Y yo creo que la gente, Putin más que la Unión Soviética habla del imperio ruso. Y cuando habla del imperio ruso, que eso le ha significado, digamos, unos grandes aplausos de su propia población, por eso es que está todavía en el poder. Porque Rusia evoca siempre sus periodos de expansión y de poder mundial y de reconocimiento mundial. Y creo que el cero no posible no está dado por el tema de mirar simplemente cómo lo va a hacer. Está dado por un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial sería cuestionar el sistema liberal democrático, que en Occidente es el que prima, sería cuestionar el dólar como una moneda de curso oficial para todo el globo en las cuestiones financieras, y sería principalmente cuestionar la hegemonía estadounidense en el globo, para poder posicionar otra hegemonía y poder cambiar el orden mundial. Creo que Putin lo que sí apunta es a evidenciar que Rusia está preparada para entrar en un nuevo balance mundial y por último medirse con las potencias que tenga que medirse para imponerse como una de esas. Doctora Barreiro, si es que estas conversaciones, si es que acepta al presidente ruso sentarse a conversar con su par ucraniano, si estas conversaciones dan resultados, ¿se puede conseguir una especie de estatus neutral? Es decir, que ya Rusia no ataque a Ucrania, que le garantice la seguridad, como usted dice, pero ¿qué pasa entonces allí con el presidente de Ucrania? ¿En qué estatus se queda Ucrania como país? Probablemente, por eso le decía, o sea, el cuarto escenario que yo le planteaba a usted es que termine defenestrándole al presidente, poniendo otro y anexando. Entonces, como una parte más de Rusia. Claro, perdería su condición de república. Claro, o sea, como pasó en Crimea, exactamente igual. Porque en realidad Ucrania no tiene la capacidad para resistir militarmente a Rusia, no la tiene. Y obviamente al no tener aliados que puedan balancear ese poderío, Ucrania queda pues a merced de su suerte. Pero lo que sí parecería ser es que Putin también quiere dar una muestra de negociación, de capacidad de negociación, porque lo que nos ha mostrado es su capacidad militar. En 24 horas el país está controlado, que eso es una gran fuerza, no se había visto hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente la escala de este conflicto, esperemos que termine sin tener que tener más actores internacionales involucrados, que esto sí complicaría al resto del mundo. ¿Por qué cree que todavía no se han involucrado? Porque en otros escenarios Estados Unidos ya estuviese bombardeando, atacando. ¿Por qué acá no? ¿Por qué la OTAN también se detiene un poco antes de atacar? Los Estados Unidos nunca, desde el fin de la Guerra Fría, nunca
han intervenido en los conflictos en donde está Rusia. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos saben que Rusia no es que simplemente acabó la Unión Soviética, sino que Rusia también ha tenido una reconfiguración interna tecnológica y militar, que Estados Unidos no quiere probar cuánta fuerza tiene. ¿Dónde se han mirado ellos? Se han mirado en Afganistán, se han mirado en Medio Oriente, pero jamás en el área de influencia de Rusia. Entonces esto no es fortuito, esto es lo que siempre ha pasado. Ya. Eso le digo, si Crimea en el 2014 fue anexado a Rusia a vista y paciencia de todos, esto no es porque los Estados Unidos estuvieron distraídos. No, los Estados Unidos siguen considerando a Rusia y sobre todo a Putin como una amenaza. En esta coyuntura, ¿qué rol va a terminar jugando China, por ejemplo, que ha rechazado hace pocos minutos las sanciones impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos a Rusia? Bueno, China es obvio que tenga esa posición y que vaya decantándose como un aliado ruso, porque eso es. Además, China tiene también en disputa Taiwán y tiene también una disputa comercial y económica clara con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos sí ha sido claro, más que hacia Rusia con China, de la necesidad de frenar la posible expansión china en el mundo. Y obviamente eso hace que vaya decantándose con una relación que ha sido histórica con Rusia, es geográfica además. ¿Cree usted que en las próximas horas, doctora Barreiro, la crisis que se vive en Ucrania se intensifique en el ámbito bélico o sea, Rusia llegó, controló y se va a quedar allí, expectante? ¿Qué puede pasar? Bueno, las negociaciones recién están comenzando. Y creo que también la ansiedad desde Occidente de saber cuál será la respuesta rusa también está incrementándose. Más bien las negociaciones, que no van a ser de un día para el otro, van a darse. El control territorial quiere decir que si si Ucrania resiste, van a seguir habiendo misiles y van a seguir viendo muertes. Pero en realidad lo más importante en este momento es expectar si el resto del mundo considera que debe apoyar militarmente a Ucrania para sacar a Rusia de ese territorio. Creo que esa es la expectativa que nos queda. Ahora, en esta suerte de conversaciones, de intercambios, ¿por qué el presidente ruso solo se dirige, como usted lo señalaba, al presidente Putin, casi ni siquiera a la OTAN y mucho menos al resto de la comunidad europea? El vocero, el interlocutor ha sido directamente el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con el liderazgo de Europa? Bueno, la OTAN es una organización de seguridad europea, pero que está custodiada por los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no apoyan la operación de la OTAN no puede intervenir, porque sus capacidades militares desde la Segunda Guerra Mundial no dependen de ellos, dependen de los Estados Unidos. Y es por eso que el vocero, digamos, oficial frente a esto ha sido el presidente Biden. Ya. ¿Usted le ve, doctora Barreiro, a este conflicto en Ucrania que se pueda repetir en otras partes del mundo, que esto sea el inicio de una serie de explosiones que puede haber, de explosiones en el sentido de reacciones en otras partes del mundo? Yo más bien pensaría que más que pensar que va a haber explosiones así globales, sí pueden reactivarse, como digo, conflictos como el de Taiwán, que van en el eje de Rusia-China, no en el eje que podría ser, por ejemplo, Latinoamérica o otros territorios. Pero esto sí puede significar que en el Euroasia sea un territorio en disputa. ¿Cómo mira usted, doctora Barreiro, la forma como los diferentes estados han tratado de poner a buen recaudo a sus ciudadanos? Estados Unidos, con bastante tiempo de anticipación, urgió la salida de sus ciudadanos, lo propio hizo España, lo propio ha hecho Alemania y, en fin, otros estados. Y bueno, hay ciudadanos ecuatorianos que están atrapados en medio de este conflicto. ¿Cómo se debió haber actuado, tomando en cuenta que no es una cosa que sucedió de un día de la noche a la mañana, que ha sido un conflicto que ha venido escalando de a poco durante varias semanas? A ver, yo creo que no es una cuestión del gobierno totalmente.
Ayer veía en CNN las declaraciones de una estudiante ecuatoriana en Ucrania, que le preguntaba, la persona, Fernando Rincón, ¿por qué es que tú te quedaste? Si hay varios de tus compañeros ecuatorianos que salieron inmediatamente a Polonia. Y la respuesta fue, bueno, nosotros no pensamos, yo y una compañera más, de que la escalada de guerra iba a ser así. Creo que tiene que ver de ambos lados, ¿no? Los ecuatorianos también somos muy extraños a lo que significa la guerra real o los niveles de riesgo reales. Y la función de la Cancillería ecuatoriana fue alertar, sí, nosotros no tenemos capacidad para poner un avión de Iberia y sacar a todos los españoles, o un avión de América y sacar a todos los estadounidenses, pero creo que también la permanencia ecuatoriana ahí por sí misma no tiene una articulación clara. Nosotros no tenemos embajada en Ucrania. ¿Dónde es la embajada? ¿Dónde tenemos una embajada lo más cercana posible al sitio de conflicto? En Rusia. Es la concurrente de Ucrania. Entonces es muy distinto tener un embajador concurrente que un embajador en el territorio, cosa que sí lo tiene Estados Unidos y cosa que sí lo tiene España. Y esto creo yo que ha afectado en la capacidad de rapidez de la respuesta tanto del gobierno como de los mismos ecuatorianos en Ucrania para tener una organización más clara. Es decir, no depende también mucho de ellos el haber tomado la decisión más temprana de trasladarse a otros países. Correcto. O sea, si uno sabe que hay una amenaza, creo que lo que uno hace es irse, pero cuando obviamente el gobierno ucraniano, que es también una estrategia de seguridad de ellos, decir, estamos bajo control, nosotros tenemos, y usted dice, si ha de ser así, muy probablemente el resultado que se está viendo ahora es que sí tenemos todavía estudiantes ecuatorianos y población ecuatoriana ahí dentro del territorio que ha permanecido y que cada vez va a ser más dificultoso salir. Doctora Barreiro, el presidente Putin ha señalado hace pocos instantes que está dispuesto a enviar a una delegación rusa a Minsk para negociar con la parte ucraniana. Si estas negociaciones dan resultado y el conflicto se define por la vía diplomática, las sanciones que le han impuesto tanto Estados Unidos como la Unión Europea se mantendrán, ¿cree usted? Mientras no haya un arreglo definitivo, las sanciones pueden seguirse promoviendo para que se sigan manteniendo. Creo que lo que también el presidente Biden intenta es tener un balance de poder y el poder generar esta lógica de amigo y enemigo que ha sido una estrategia tradicional de los Estados Unidos. Ahora, ¿quién se beneficia de este tipo de sanciones que le imponen a Rusia? En realidad lo que se beneficia son los Estados Unidos de tratar de mantener todavía el patrón dólar como el sistema vigente y no cuestionar la posibilidad de un cambio de orden mundial. Esto es todo. El sistema financiero ruso es un sistema que tiene inversiones en Occidente, que tiene inversiones en Inglaterra, que es parte del sistema financiero, que alimenta el sistema financiero. Y que el momento en que llegaría a pasar eso, habría que mirar si también ese patrón dólar tiene todavía la capacidad de mantenerse como el símbolo de los sistemas financieros internacionales. ¿Usted cree que la capacidad de Rusia es lo suficientemente sólida para enfrentar por un buen tiempo estas sanciones económicas? ¿Ellos pueden enfrentarlas sin que eso signifique una afectación, obviamente, para su vida, su economía? O sea, yo, más allá de pensar en que Rusia podría tener un sistema financiero sólido, ahí probablemente los que también se van a afectar es la Unión Europea con el retiro de capitales rusos. Yeah. Y además, por otro lado, tenemos que entender que el gran proveedor ahora de liquidez se llama China en el mundo. Eso incluye los Estados Unidos y su deuda. Entonces, no es tan fácil el poder pensar que si yo bloqueo a Rusia, el sistema pues se va a caer. De hecho, Europa ha sido muy tinosa en apoyar la propuesta del presidente Biden. Muy bien. Porque las repercusiones serían directas. Directas.
Y este conflicto con Ucrania, ¿cómo le afecta al Ecuador? En realidad, más allá de nuestros nacionales en Ucrania, el Ecuador tiene que ser visto en relaciones con China y con Rusia, ¿no? Rusia es uno de nuestros destinos de las flores, Rusia es uno de nuestros destinos importantes sobre este punto, pero sobre todo el mayor problema o el mayor, digamos, que tenemos en este momento es ver cómo se va a alinear la China en este conflicto, porque esos sí son intereses ecuatorianos. Le queremos agradecer, doctora Barreiro, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la doctora Catalina Barreiro, docente universitaria, analista internacional, que ha estado con nosotros. 8 de la mañana con 51 minutos. Muchísimas gracias, doctora Barreiro. Muy amable.